México define a los candidatos a suceder a Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2024. Una mujer destacadísima en el Senado de la República. Por imposición de los tiempos electorales del presidente, la principal alianza opositora eligió a la senadora Xochitl Gálvez, una mujer indígena proveniente de un hogar muy humilde de Tepatepec, en el estado de Hidalgo, con un pasado trotskista antes de recalar en las filas del conservador Partido de Acción Nacional. El PAN, junto al Partido Revolucionario Institucional y el PRD, conforman el Frente Amplio por México. Sí, soy un personaje raro, porque yo creo que a la gente hoy no le importa si es de izquierda o de derecha. A la gente lo que le importa es que le resuelva sus problemas. Por su parte, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, optó por una encuesta interna para definir su candidatura, una metodología reivindicada por López Obrador para terminar con las designaciones a dedo. La compulsa fue ganada oficialmente por quien era ya la favorita para suceder a AMLO, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se impuso al ex canciller Marcelo Ebrard con el 39% de las preferencias contra 25,8%. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Ese trabajo también es en equipo. Y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. Este resultado abrió una inesperada crisis en la coalición gobernante. Ebrard no reconoció el resultado y reclamó la repetición del proceso por supuestas irregularidades. Es mejor que digamos a la opinión pública, tuvimos estas fallas, a querer sacar a rajatabla como están. En tanto, la victoria de Sheinbaum fue proclamada por la cúpula del partido y respaldada por 22 gobernadores oficialistas. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Ante esta situación, Ebrard anunció que se va de Morena y competirá por su cuenta en las presidenciales de 2024. Las corcholatas, llamadas así por el tapón de las gaseosas que mezcla corcho con lata, fueron instaladas en junio del año pasado por el propio mandatario, quien sugirió los nombres que podrían habitar el Palacio de Gobierno desde diciembre de 2024 y con un mandato de 6 años. Es una transformación. El uso del término corcholata para referirse a los postulantes presidenciales se debe a que, al conocerse los nombres, se destapa algo, en este caso, el nombre de quien aspire a suceder a AMLO. Ese es el fondo. A pesar de esta crisis interna, Morena sigue siendo competitivo para los comicios que se vienen. Tiene mayoría en el Parlamento y gobierna 23 de los 32 estados de México. Juega a favor el balance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que se puede rescatar como positiva la reducción de la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza extrema pasó del 10,5% en 2018 a 8,5% en 2022. Otro dato favorable al actual gobierno es la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, que se incrementó un 100% en los 5 años. Vamos a proponer que se continúe incrementando el salario como prioridad en la política laboral. Otros puntos altos de la gestión son la obra pública, que se cristalizó con la construcción o remodelación de escuelas, hospitales, carreteras y aeropuertos. Y la obra que más identifica a la gestión de AMLO es la construcción del Tren Maya, que conecta a los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán con una extensión de 1.500 kilómetros. López Obrador es un político que llega por un trabajo político propio. Y ese trabajo político propio no es fácil reproducirlo ni reeditarlo. Ese es un liderazgo que no se transfiere. Entonces,
El primer problema que tiene la doctora Claudia Sheinbaum será cómo sustituir, cómo llenar el espacio, los comparativos que serán necesarios, la legitimidad política que tiene López Obrador, que no tendrá ningún sucesor de López Obrador de ninguna fuerza política bajo ninguna circunstancia. Entre los aspectos más cuestionados se encuentra el manejo de la pandemia de COVID-19, donde el presidente dio respuestas tardías por su rechazo a las vacunas y su promoción a tratamientos alternativos. El coronavirus terminó con la vida de casi 335.000 mexicanos. Otra crítica que recibe tiene que ver con el gran problema mexicano, la inseguridad y la incapacidad del presidente para reducir la violencia asociada al narcotráfico. En 2022 se registraron 33.315 homicidios dolosos, un 10% más que en 2021. Otra de las críticas que golpea a AMLO es la concentración de poder del Ejecutivo, limitando las autonomías de los poderes legislativo y judicial. También recibe críticas por la escasa calidad educativa e institucional de su gobierno. Pero la verdadera dimensión de su legado se verá en el apoyo que logre recoger en los comicios del año próximo, que serán históricos independientemente de quién se imponga, porque la presidencia de México se dirimirá por primera vez entre dos mujeres. Ya mismo estamos compartiendo, continuidad de este informe especial, los números de la economía de México, los números de la seguridad. Félix Taylor, a ver. Sí, señor, vamos a ver, Pablo. El PBI 3,6% en el segundo trimestre de 2023. La inflación alcanzó el 4,67% en agosto de 2023. El desempleo, segundo trimestre de 2023, 2,8% y la pobreza, 37,8%. Pero vamos a ver los números del comercio exterior. Tiene que ver con que es el principal proveedor de bienes a Estados Unidos. Importaciones, fíjate, cayó un 0,2% entre enero y julio de 2023. Las exportaciones crecieron un 1%. Y la balanza comercial cayó en 881,2 millones de dólares. ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, allí lo vemos. Cayeron los homicidios en un 17%, los secuestros también cayeron en un 80% y los asesinatos 83 a 84 por día. Y entre enero a mayo de 2023, 11.967 asesinatos. Bien, aquí los números de México que se piensa pensar en el año que viene, el 2024, pero mientras tanto, lógicamente, un gobierno que quiere mostrar más cuestiones a favor que en contra, pensando en una suerte de continuidad en 2024. Augusto, esto es así, obviamente, ¿no? Sí, bueno, ahí veíamos algunos números, ¿no? de este sexenio, todavía no se ha cumplido. En México es un mandato de 6 años, claro, sin reelección, y la verdad que los números acompañan. La imagen de AMLO es bastante alta, está cerca del 60% de imagen positiva. Eso teniendo en cuenta que transitó la pandemia es la verdad un logro, claro, y obvio. Creo que ningún presidente que haya transitado la pandemia en otros países ha podido mantener su imagen fuerte. Después está la discusión de si es una cuarta transformación o no es, digamos, claro, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer. Es muy interesante cómo AMLO diseñó la tensión o las negociaciones con los cárteles mexicanos que controlan el territorio, pero bueno, eso es por ahí para un informe en sí mismo. Sí. Lo cierto es que López Obrador y Morena se han consolidado en este tiempo como el partido hegemónico de México, digamos, un partido o una condición que supo ostentar históricamente el PRI, que gobernó más de 70 años México, y que desde que Morena logró llegar a la presidencia en el 2018, López Obrador, han logrado construir y consolidar una capilaridad territorial muy fuerte en alcaldías, en gobernaciones, en las cámaras, en el Congreso de la Nación. Entonces ahí hay una condición de partido hegemónico que lo hace... que hace que la disputa de la presidencia o por la sucesión de AMLO sea aún más interesante, porque pareciera que lo que estamos discutiendo es no quién va a ser el candidato del oficialismo, sino quién va a ser el próximo presidente de México. Y en este caso Claudia Sheinbaum, que fue históricamente como la
la protegida de López Obrador, siempre se decía entre bambalinas, ¿no?, que era la candidata de López Obrador. Sí, la estaba reservando para este momento, esto es así. Exactamente, López Obrador siempre dijo, acá va a haber una encuesta, esta metodología que es bastante particular, porque no es que es una elección primaria que van los afiliados a votar, sino que te llega una persona de tu partido a tu casa y te dice, bueno, vos sos afiliado a Morena, ¿a quién preferís? Es como una muestra, no es la totalidad de los afiliados de Morena la que votaron, sino que es una tendencia que termina, bueno, dando a Sheinbaum como la candidata del 2024. Digamos que esta es un final anunciado, me parece, por el favoritismo que tenía Sheinbaum dentro de la estructura de Morena, porque se la considera más continuidad de AMLO que Ebrard por ahí, pero también porque Marcelo Ebrard es el funcionario, o era el funcionario más importante del gobierno de López Obrador. López Obrador no viaja, López Obrador deposita en Ebrard no solamente la representación de México en el exterior, sino la resolución de muchos conflictos importantes y definiciones importantes. Ha sido una pieza clave de estos 6 años del gobierno, es amigo de López Obrador, hace muchísimo tiempo que caminan juntos, pero lo que él siente es que López Obrador jugó para Sheinbaum y que él ha quedado solo, y y aislado frente a lo que vimos, ¿no? Los 22 gobernadores, la estructura del partido, diciendo ya está, se resolvió la candidata de Sheinbaum, y el Pepe López Obrador que dijo esto fue limpio, democrático, y ojalá que Marcelo por Ebrard acompañe. ¿Va a competir por afuera? Bueno, ahí ¿O va a estar adentro? Ahí está la discusión, porque bueno, el informe decía que iba a competir por afuera, aunque en realidad en los últimos días, precisamente ayer, Ebrard publicó precisamente un tuit que decía que nunca había estado en su futuro una candidatura independiente. Dice, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré un encuentro con nuestros compañeros y compañeras de todo el país y resolveremos. Es decir, parecía que sí, se iba a abrir de manera independiente, pero al parecer ahora lo está pensando. Claro. Y lo que decías, interesante porque Ebrard casi que piensa que AMLO le debe la presidencia. O sea, realmente él piensa que es la pieza más importante de su gestión y que se merece un reconocimiento. Entonces hay un poco de resentimiento ahí que explica esta ruptura, por más que no se cristalice finalmente, el hecho de salir y desconocer los resultados de la interna. Y de hecho, es grave, es ¿no? el único de todos los que compitieron en esta encuesta que no fue al búnker común, digamos, ¿no? No estuvo. Entonces, es cierto lo que dice Ale. Él, por un lado, cuida la relación que tiene con AMLO, apunta a Mario Delgado, el presidente del partido, y Alfonso Durazo, que lo veíamos que es el gobernador, Alfonso Durazo, sí, bien, que es el gobernador de Sonora y que es el presidente del Consejo Nacional, que son los dos dirigentes que se hicieron cargo de todo esto, apunta a ellos. Y la verdad que lo que mostró Morena es unidad y volumen político frente al resultado de la encuesta. Ahora, independientemente, off the record, extraoficialmente, lo que te decía la gente de Ebrard es, bueno, ya está. Rompemos, obvio, ya está. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se deslizaba en su momento era que él iba a ser candidato a la presidencia igual. Si él es candidato a la presidencia igual, tiene que romper, no hay otra. Entonces hay que ver mañana, el lunes, cuando se defina qué es lo que termina. Bueno, justamente allí termina ahora, en el tuit que recién leía Alejandra, resolveremos, es la última palabra. Bueno, ahora, punto suspensivo, ¿no? Si él va por fuera de Morena, él va como una candidatura independiente, se hablan de algunos partidos que podrían acompañarlo, está destinado a la derrota absoluta. Porque, y al aislamiento muy probablemente. O sea, lo que tiene México es una estructura de partidos muy consolidada. Digo, Morena es una estructura en sí misma, pero después tenés del otro lado, ahí veíamos la figura de Xochitl Gálvez, la candidata del ahora Frente Amplio por México, que antes se llamaba Vamos por México. Bueno, ha tenido diferentes nombres. Es el PRI, el PRD y el PAN. Y el PAN. Ella es del PAN, ella es del Partido Autonomista Nacional, una senadora muy particular, con un estilo bastante histriónico, tiene declaraciones así políticamente incorrectas, tiene un estilo así. Bueno, son las dos figuras que van a competir con más competitividad, digamos, en las elecciones del año que viene. Un dato interesante, hay dos datos interesantes acá. Primero, que una mujer va a ser presidenta de México en un país por primera vez. Muy machista, ¿no? Sí, claro. Por primera vez en la historia. Y lo otro es que, esto ya lo hemos comentado en otros informes, pero vale la pena recordarlo, hay una persona que se llama Claudio X González, que es el fundador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción, que es el armador político, un empresario de México, es el armador político de la oposición.
abiertamente, es como que venga cualquier empresario de la Argentina y diga, acá yo soy a decir, el armador. claro. Exactamente. Algo muy extraño, pero es el que logró articular a estos tres partidos que siempre fueron por separado en las elecciones hasta el 2018, que intentaron enfrentarse contra AMLO, y en el 2021 lograron evitar que el oficialismo se quede con mayoría absoluta dentro del Congreso, que era lo que le podía permitir a AMLO avanzar, por ejemplo, con algunas reformas constitucionales y demás. Así que es más que atención también porque en el último momento se inscribió como candidato independiente Eduardo Verástegui, que es un actor y que está bien relacionado a lo que sería la derecha alternativa, a el trumpismo, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que México está tan cercano a Estados Unidos y que va a también competir. Vos decías, 2 mujeres, entre ellas 2 se va a definir en un país muy machista. Bueno, la cultura predominantemente machista puede llegar a optar por este candidato de extrema derecha, hombre principalmente, pero también contrario a todos los valores que, bueno, hicieron al avance de las reivindicaciones feministas en el último tiempo. Bueno, de hecho, la despenalización del aborto que ocurrió esta semana. Y otro tema es el tema energético. Justamente la candidata que va por bueno, los partidos de la derecha tradicional, Xóchitl Gálvez, es precisamente una de las representantes de lo que podría llegar a ser la privatización de Pemex. De hecho, ella ya lo dijo, ya lo anunció, y justamente contrasta con una política más independiente de parte de López Obrador para tratar de recuperar soberanía energética en un momento en donde el petróleo y la energía en general están siendo muy valorados y muchos países están optando precisamente por esa independencia y ese volver al propio Estado en lugar de vender los recursos a otros postores. En un país que se maneja tanto con estructuras políticas como la que tiene México, hay que mirar con atención a ver este candidato más alternativo. Yo veo más complejo que puedan crecer en este contexto, porque digo, no hay una crisis muy profunda que dé lugar a ese tipo de liderazgo. Hay que ver que sean 2 mujeres las candidatas y eso genera algún tipo de representatividad, pero digo, son 2 mujeres avaladas por las estructuras políticas más importantes. Habrá que ver qué margen tiene, pero bueno, son fenómenos que aparecen en todos lados. Falta nada, hasta acá, junio de 2024, es nada. Atentos entonces a mañana, al lunes, cuando Marcelo Ebrard confirme qué es lo que va a hacer, si se alinea a la campaña ya presidencial de Claudia Sheinbaum. O va por afuera como candidato. O juega por afuera. Bien, es un tema que seguiremos, por supuesto, analizando la realidad política y económica de México, sobre todo teniendo en cuenta la elección presidencial del próximo año. Hacemos la